En charlas anteriores, la doctora Carmen Cardona les explicó acerca de la adolescencia y los trastornos sexuales. En el día de hoy traemos esta diapositiva muy rápidamente, donde vamos a recordar de que la adolescencia es el periodo en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, cambia los patrones mentales y psicológicos del niño, pasa a ser un adulto, consolida la independencia económica. Esta es una definición que da la Organización Mundial de la Salud, y las edades en algunas partes, digamos, es relativa. Ellos lo definen entre los 10 y los 20 años de edad. Existen unas etapas en la adolescencia, una temprana entre los 10 y 13 años, una media entre los 14 y 16 y una final entre los 17 y 20 años. En cada adolescente estas etapas pasan, hacen efecto, pero como cada niño, cada joven es un mundo diferente, pueden, digamos, que demorarse en algunos casos o en otros, digamos, ser más rápido. ¿Qué es lo clave en estas etapas? Lo clave es su desarrollo físico, su desarrollo intelectual, su desarrollo emocional y su desarrollo social. ¿Por qué estas tareas son claves? Porque ayudan a desarrollar la propia identidad del joven para prepararlo a la edad de adulta. Sabemos que en la parte fisiológica es donde se ve más reflejado a través de sus cambios en su cuerpo. En la parte intelectual pasamos de un niño que veía solamente lo correcto y lo incorrecto a un joven que comienza a enfrentarse a pensar en el futuro. Entonces, como todavía esa capacidad no la tienen desarrollada, muchas veces no son conscientes de las consecuencias que tienen sus acciones a largo plazo. Sin embargo, comienza ese desarrollo a nivel cerebral y a nivel, digamos, intelectual. A nivel emocional comienza el deseo de ser independiente y esto se ve reflejado en la distancia que toma muchas veces de la madre y del padre, expresándose esto, por ejemplo, en más tiempo con los amigos, en ser menos afectivos ante el público como tal, en desafiar los límites, en ponerse, digamos que en posturas bastante polémicas. Todo esto enmascara realmente el proceso de inseguridad que comienza, como dicen por ahí, comienza él realmente a enfrentarse al mundo. Socialmente pasa de un entorno familiar a ampliarlo, a tener más amigos con los cuales se identifica, con los cuales se afiniza. Adicionalmente, comienza a mirar otro tipo de adultos, como tal, por ejemplo, los entrenadores, los maestros, y especialmente comienza a despertar de esa sexualidad a través del enamoramiento. Este periodo no es solamente confuso para el adolescente, también es confuso para el padre, para el tutor, para la persona que está, digamos que a su cuidado. Y nos dice aquí de que los padres también comienzan a luchar con muchas emociones conflictivas en sí mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces esta etapa nos trae, digamos que recuerdos como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Juana de Ángeles nos dice que el ser humano es esencialmente resultado de la educación. Tiene factores genéticos, pero también tiene las vivencias de las anteriores reencarnaciones. En esta etapa comienzan estas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Claro, el niño que está pasando en esta etapa se enfrenta a estas preguntas que él considera que son de adulto, pero que si uno analiza es el comienzo de las preguntas que nosotros ya como adultos a lo largo de nuestra vida nos comenzamos a hacer. Estas preguntas nos dicen varios estudios que cada 7 o 10 años una persona adulta comienza a hacérselas para redefinir los rumbos de su vida. En el adolescente es la primera vez que ocurre. ¿Qué pasa? Que de ahí es donde nosotros entramos a jugar. Si nosotros como adultos hemos hecho esta tarea correctamente y si no la hemos hecho, nos tomamos la molestia de hacerlo, podemos auxiliarlos más fácilmente. Juana nos dice que los niños y los adolescentes que se presentan ingenuos y puros en la aceptación del desconocimiento de los errores no siempre lo son en profundidad, ya que el espíritu que en ellos habita es viajero de largas jornadas en sucesivas experiencias, en las cuales se comprometió muchas veces en esos errores, y es labor de los padres y educadores detectarlos
y trabajar con ellos para su erradicación y la adquisición de nuevos valores. Aquí es donde la experiencia que le ha dado la vida en los diferentes caminos que hemos transitado, vamos a ponerle en práctica y dar a otro ser, a ese ser que nos han dado, digamos que a nuestro cuidado. Siguiente diapositiva. Juana nos dice que en este periodo se incrementan los conflictos como tal. ¿En qué parte? En la inseguridad que va a manifestar el joven, en la ansiedad, en la timidez, en la inestabilidad, en la angustia, pero que eso hace parte también de ese espacio mental y espiritual que debe abrirse para el desarrollo y definición de la personalidad. Y es en esta etapa en donde aparecen más fuertemente las tendencias de la vida pasada, porque en esta etapa, como dice ella aquí, se completa el periodo de la reencarnación como tal. Como está en como dicen por ahí, en esa etapa de transición, él se va a ver enfrentado a un medio social diferente al cual estaba acostumbrado. Entonces va a estar entre ser nuevamente un niño y tener responsabilidades de adulto como tal. Entonces dice allí, nos dice ella, que esto le va a generar a él mucha inseguridad y va a sentir que todo el mundo es hostil con él, generándole comportamientos de inseguridad, de timidez y de rebeldía o de groserías, como dice ella. Nos dice ella en este periodo, en este comienzo de la adolescencia, nos podemos ver enfrentados, y el joven se ve enfrentado a varias situaciones, a un despertar dulce, como el botón de la rosa que se abre ante la caricia del sol, que va a mostrar qué es lo que se encuentra de ello, que comienza a despertar suavemente, que comienza a exteriorizar el aroma, ofreciendo el polen para la fertilización en nuevas y maravillosas expresiones. Nos dice también que en este momento, en la adolescencia, la vida en su plenitud se agita, se exterioriza y deja que todos los contenidos archivados en el inconsciente ser pasen a revelarse en tendencias, actitudes, ansias e intentos de realización. Es decir, aquí ya nos encontramos con el espíritu en pleno, con lo que traemos de reencarnaciones pasadas, con las cosas que venimos a solucionar. Recordemos que en nuestras familias estamos con aquellos afectos y desafectos con los cuales tenemos que mejorar nuestras relaciones. Y precisamente es en este momento en que eclosiona, en que se abren, en que se refleja el verdadero ser como tal. Y nosotros debemos entrar allí a ayudarlo. En este caso está la rosa, muy hermosa, muy tranquila, pero siguiente diapositiva, puede ocurrir que esa energía que sale pueda hacer una erupción como un volcán. Y como toda erupción genera daños, genera problemas, genera tropiezos. Y esos tropiezos se ven en sufrimientos íntimos, que de pronto el muchacho, la joven no nos expresa, pero que preceden, o sea, vienen de los registros periespirituales, vienen de lo que ha caminado ese espíritu en vidas anteriores. Y eso se manifiesta a través de conflictos, a través de la conciencia de culpa, del pudor exacerbado, del mecanismo, y comienzan los famosos mecanismos de fuga de la realidad, es decir, no enfrentar las cosas, sino posponerlas. Sobre la conciencia de culpa, Juana en el Mutuo Descubrimiento nos dice de que la conciencia de culpa abre las compuertas de la percepción para captar los mensajes telepáticos del plano espiritual. Entonces, si este niño, esta niña, como tal, en este momento de plenitud, tiene la glándula pineal, la glándula principal, la que dirige todo el cuerpo, literalmente, comienza ella a mostrarse, a abrirse. ¿Qué sucede? Que esa antena espiritual dice, aquí estoy, identifíquenme. Y comienza tanto el adversario espiritual, benefactor espiritual, a acercarse. Normalmente aparece, como dicen por ahí, el adversario. Entonces comienza la culpa. La culpa es el antónimo de la responsabilidad, lo contrario. ¿Por qué? Porque la culpa lo que hace es que genera comportamientos de alineación, de desasosiego, de ansiedad,
impidiendo que la persona, digamos, que viva. Y nos dice Juana en este libro que todo factor que pueda desencadenar la conciencia de culpa del comportamiento necesita ser eliminado. ¿Y esto cómo se elimina? A través de comportamientos que produzcan confianza y serenidad. Entre esas técnicas que ya dice aquí, aconseja hasta la psicoterapia especial de la repetición de frases idealistas, de autosugestión optimista, de interiorización, a través de la plegaria, de la meditación, del servicio del amor al prójimo. Dice uno, bueno, pero el libro Autodescubrimiento Juana lo escribió para adultos, cierto, pero aquí estamos tratando no solamente adultos, sino también adolescentes en proceso de convertirse en adultos. Esta es la oportunidad de aplicar el conocimiento que la doctrina nos ha dado para poder auxiliar a otros. ¿Por qué? Porque de esta manera el muchacho como tal está construyendo un mejor futuro a través del cambio que efectúe en el presente, especialmente a través del pensamiento. Siguiente diapositiva. Nos dice que al reencarnar, para reparar errores y construir el bien en sí mismo, el espíritu alcanza la adolescencia orgánica, viviendo la transformación de energías y hormonas sutiles como poderosas, que lo estimulan hacia las manifestaciones del sexo, pero también hacia las aspiraciones idealistas que lo impulsan en la búsqueda de la propia identidad. Es decir, que ese despertar de la glándula pineal, no solamente a nivel físico, hace el cambio en el cuerpo, sino también a nivel espiritual nos da ese impulso para buscar cuál es la meta, cuál es el objetivo de nuestra reencarnación. Sabemos perfectamente que este es un planeta de expiación y de pruebas en proceso de transición y que somos afines al planeta. Es decir, que todavía tenemos, digamos que en nuestro inconsciente espiritual, cosas que debemos transformar de negativo hacia positivo. ¿Y qué sucede? De que este joven se ve abocado no solamente a la personalidad actual, sino al recuerdo. De pronto no directamente, sino indirectamente, como les decía, a través de las fobias, pero también a través de las afinidades. ¿Y qué pasa? De que para poder enfrentarse a esas personalidades del pasado y unirlas a la personalidad actual, es necesario que él comience a trabajar. ¿En qué cosa? En el discernimiento. Esa palabrita que muy utilizada en la doctrina espírita, que nos indica esa capacidad de distinguir los elementos que están implicados en una cuestión, en una idea, tanto a nivel individual como a nivel grupal, ver cómo se interrelacionan, cómo juega uno con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que el joven, cuando llega a esta etapa, siempre busca lo más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy difícil, incluso para algunos adultos, ir a buscar, digamos, que un camino que le brinde experiencia y que lo ayude a madurar. Entonces, en ese momento le comienzan a preguntar quién soy, para dónde vas, qué quieres hacer, qué quieres estudiar, a qué te vas a dedicar. Como él se ve abocado al miedo, a la ansiedad de esas preguntas que lo perturban porque no sabe, porque tiene miedo, porque realmente dice yo qué voy a hacer, yo cómo hago, siempre ha sido mi papá el que decide, mi mamá, ahora tengo que decidir yo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿qué sucede? Que uno tiene que ayudarlo en el discernimiento, pero curiosamente esa ayuda para desarrollar ese discernimiento tiene que empezar desde la niñez, como tal. Juana nos dice, siguiente diapositiva, cómo ayudar al joven a buscar su propia identificar sus ideas o crear y seguir su propia filosofía de vida. En el libro Adolescencia y Vida, en el libro Momentos de Educación, en todos los libros de la serie de psicología de Juana de Ángeles, la palabra clave es educación. Educación. Y uno dice, educación sí, pero nos dice que no, dice que la educación no tanto en el sentido global, sino aquella educación que va más allá de los compendios escolares, que reúne los valores éticos de la familia, de la sociedad, de la religión, pero no de una religión convencional, sino de la que posee los fundamentos científicos encuadrados en la moral vivida y enseñada por Jesús. Si uno observa el Evangelio, las parábolas del Evangelio,
Si uno lee el Evangelio según el Espiritismo, básicamente es un manual educativo. A veces nosotros escuchamos, y bueno, escucha uno a los padres y madres de familia de que los hijos no vienen con manual bajo el brazo. Sí es cierto, pero los aprendices de espiritismo, que somos todos nosotros, sí tenemos un manual, el Evangelio según el Espiritismo. Si lo leemos a conciencia, ahí nos están dando las claves de cómo aplicar esa educación en nosotros mismos y en los demás. Y dice Juana, es necesario y es urgente un compromiso de reestudio por parte de los padres y educadores en relación de la conducta moral que debe ser suministrada a las nuevas generaciones a fin de evitar la decadencia de la cultura y de la civilización que se encuentra en el borde más sombrío de la historia. Ese emprendimiento, que no puede tardar, es de vital importancia para la construcción de la nueva humanidad, partiendo de la niñez y del adolescente antes que los compromisos de naturaleza moral negativa le dañen los ideales de la belleza y del significado que deben tener en la vida. Esto es súper clave. Es decir, desde el niño, si lo miramos desde el punto de vista material, desde el momento de la concepción, si nos vamos un poquito más atrás. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice ella? Si ustedes quieren transformar este planeta, del cual casi todo mundo diariamente emite una queja o se lleva una decepción porque ve uno tanta violencia, tanta miedo, tanta angustia, es necesario cambiar la forma que estamos haciendo las cosas. Y nos está diciendo, hay que juntar la parte tecnológica tan avanzada que tiene el planeta con la parte moral. Y eso se debe hacer desde la niñez. El adulto tiene en estos momentos la responsabilidad de hacer el cambio que tenga en sus manos, en su hogar, en su casa, en la escuela. Pero a la vez, si hay la oportunidad de influir positivamente sobre un niño, una niña, un adolescente, hay que hacerlo. Porque realmente el cambio no se lo podemos dejar a la generación que está creciendo. Tenemos que ayudarlos también a que vean con nuestro ejemplo que sí se puede hacer esa transformación. Entonces, esa educación no va a ser solamente para el niño y el adolescente, sino para nosotros como adultos. Siguiente. Y ella dice, es clara, ¿dónde empieza esa educación? En el hogar. En el hogar. Y ahí vemos en la imagen dos tipos de hogares. El primero, en donde hay confianza, donde hay afecto como tal. Entonces, esa confianza y ese afecto lo va a ayudar a ese niño, a esa niña a seleccionar valores positivos, y a seleccionarlos y a hacerlos parte de sí mismo, para auxiliarle en ese proceso. Pero si por el contrario el grupo familiar es perturbador, es decir, hay peleas, hay momentos de violencia, y no solamente violencia física, sino verbal, él va a huir, él va a buscarla, un hogar, un grupo de amigos en donde se pueda sentir, como dicen entre ellos, a gusto, a salvo, para no enfrentar esa amargura, no enfrentar ese caos como tal. Siguiente. Entonces, aquí los padres, las personas que están a cargo de la educación, aquellos que convivimos con adolescentes, porque no solamente cuando se habla de hogar, no es solamente de la parte física, donde se comparten varias personas, sino también aquellos que tenemos una relación directa o indirecta con ellos. Nosotros ejercemos una influencia copiosa sobre ellos, pero especialmente los padres. Y ella dice, si usted quiere ayudar a su hijo o a su hija, no lo presione, no ejerza esa autoridad de antes en donde no era capaz de haber un cuestionamiento, que tenía que aceptarse, digamos, que de forma sumisa. No, ella propone de que debe existir un diálogo, pero un tipo de diálogo esclarecedor, es decir, sincero, con las verdades, digamos, a veces incómodas que nos toca decir, pero también aquellas verdades incómodas que nos toca escuchar. Ese diálogo en donde no solamente uno hable, sino que todos compartan. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ayudar, ese esclarecimiento, esa sinceridad con palabras envueltas en amabilidad, si es posible, a que la identidad del adolescente pueda, digamos, que
orientarse hacia valores positivos. Siguiente, una tendencia a huir a los programas elaborados, a las experiencias vividas por otros, al aprovechamiento de la sabiduría de los más viejos. Es decir, cuando dicen más viejos no es personas de la tercera edad, no, sino personas que tienen más edad física del adolescente. Por ejemplo, un hermano mayor para él es un viejo, una vieja si es mujer. Entonces, siguiente diapositiva. Él huye de esta tendencia. ¿Por qué? Siguiente diapositiva. Porque él quiere adquirir experiencia. Una experiencia que le va a hacer a través de errores, de aciertos, de fracasos. Pero esa experiencia, lo valioso ahí es el esfuerzo. ¿Por qué? Porque en este momento del tiempo, esa experiencia lo va a ayudar a reconocerse a él como un ser especial, con sus, como dicen por ahí, sus aciertos y sus desaciertos, con sus gustos y sus disgustos. ¿Y qué sucede? De que esa experiencia, ese esfuerzo, como tal, esa conquista personal, son los primeros valores intangibles con que él se va alimentando, que él va guardando en su bolsillo, digamos, mental, y que le van a ayudar más adelante en el proceso de ser adulto. Siguiente. Entonces nos da un consejo. Cuidado con imponer nuestro punto de vista al joven. ¿Ya? Cuidado con imponer nuestro punto de vista al joven. Más bien propóngalo. Muéstrelo a través del ejercicio, de la reflexión, de la maduración. Y hay un consejo también para los jóvenes. Ya no sé si en estos momentos hay quien nos escucha, pero escoja algo con lo cual usted se sienta bien, con lo cual usted se siente identificado. No escoja algo por el que dirán, no coja algo porque se lo sugieren, no. ¿Por qué? Porque si es así, va a ser feliz a otra persona, pero usted no va a ser feliz. Y esa infelicidad que va a generar en su ser se va a traducir después en situaciones todavía mucho más complejas. Entonces, nos dice ella, propongan, ejerzan reflexión con ellos, muestren las cosas, pero que sea el joven quien tome sus propias decisiones. Siguiente diapositiva. Los modelos, como tal, deben ser silenciosos, expresándose más por los ejemplos, por la alegría de vivir, por los valores comprobados, en lugar de palabras sonoras, pero cuyas prácticas demuestran lo contrario. El ejemplo convence más que 1000 palabras. El ejemplo que le dé uno a los adolescentes que tiene a su alrededor va a ser mucho más por ellos que cientos de palabras, que cientos de lecturas. Eso va a calar, ese es el recuerdo que ellos les va a quedar. Siguiente diapositiva. Andrés Luis también dice lo mismo. El conocimiento esclarece, pero el ejemplo arrastra. Aquí hay una serie de eventos que influyen, digamos, que sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestros sobrinos. Y hay diferentes, los voy a dejar allí para leerlos por efectos de tiempo. Pero quiero resaltar de los que están allí, uno va a construir el hogar de acuerdo a lo que vio en el hogar de los padres. Es decir, va a imitar los modos de conducta que ha visto en el hogar y en la sociedad. Va a aprender también el nivel de responsabilidad ante las cosas, en la forma de dialogar y de conversar. Un padre que solamente sea a través de gritos va a tener un hijo que cuando forme su hogar va a hacer todo a gritos. Si no ha sido capaz ese hijo de seleccionar aquello que no era conveniente para él. También va a influir mucho la forma como cuidamos a nuestros enfermos, deficientes y pobres. La forma como vean ellos que son tratados los abuelos, es decir, los padres de sus padres como tal, va a ser la misma forma, ¿ya?, en que va a tratar posteriormente a sus padres. Es decir, si uno ante el abuelo no fue una persona amable, y fue una persona que lo alejó porque ya físicamente no daba o intelectualmente tenía su deficiencia, no se sorprenda que también cuando usted llega anciano, su hijo, que es ahora adolescente, haga exactamente lo mismo. Por el contrario, si le brindó afecto y comprensión, lo más probable es que reciba ese afecto y comprensión. El trato hacia los hombres y mujeres.
aquí en Colombia tenemos una problemática fuerte, que es el maltrato a la mujer. Y muchas veces cuando uno va a revisar los antecedentes de esos hogares, se encuentra con que así era tratada la madre, así era tratada la abuela. Es decir, se crea un círculo vicioso que es necesario romper. Los buenos hábitos morales y ante todo la autoestima. Ellos van a tomar mucho de la forma en que nosotros nos miramos, en la forma en que nosotros nos vemos, en la forma como nosotros actuamos. Siguiente, porque resulta que toda la persona que esté tratando o interactuando con un adolescente va a estar, como dicen por ahí, en un circuito de tiro al blanco, donde el blanco es uno. Entonces los padres, los maestros, los hermanos, los compañeros, los amigos de los padres, la dirigencia, todos nos convertimos en su punto de mira, en su blanco. ¿Y qué va a hacer el adolescente? Va a hacer comparaciones entre nuestro comportamiento, entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que realmente somos en la calle y lo que somos en la casa. ¿Y qué va a hacer? Que él va a comenzar, como dicen por ahí, a quitarnos parte de nuestras máscaras. Nos va a decir ciertas cosas incómodas que nosotros mismos nos hemos buscado por nuestra falta de coherencia entre nuestros actos y nuestros pensamientos. Entonces se oye la queja de que el hijo no le hace caso. Cuando uno habla con el hijo o lo escucha, dice, es que mi papá me dice una cosa y hace otra. El clásico ejemplo del teléfono, cuando son niños, uno se negaba y el niñito decía, no, mi mamá dice que te diga que no está. Cuando son adolescentes, son capaces de decir, no, no se encuentra, pero cuando ya cierran el teléfono, se lo dicen a uno en la cara, ¿usted por qué me dice a mí que no diga mentiras si usted está mintiendo? Siempre hace lo mismo. Y uno no puede, digamos, que contestarle porque evidentemente él se ha llenado durante el tiempo de datos, de hechos, de pruebas, que dice, mi padre es mentiroso, mi madre es mentirosa. Y así como le miente a estas personas, también me puede mentir a mí. Entonces, aquí hay que ser muy coherente. Si no lo somos en estos momentos, hay que cambiar nuestra manera de hacer las cosas como tal. Siguiente. Y nos dice que la identidad de cada uno tiene sus características personales y, y estas no pueden ser clones en los cuales se pierde la individualidad. La búsqueda de la identidad en el adolescente es dilatada, tal como ocurre en el individuo mismo, prolongándose por el periodo de la razón, maduración y vejez. Y esto es clave aquí. Cuando uno de adolescente no hace la tarea de buscar su propia identidad, se va a convertir en un adulto que exteriormente es un niño o una niña caprichosa. Y nos dice Juana, por eso mismo siempre la avanzada edad biológica es sinónimo de sabiduría, de equilibrio. Hay jóvenes maduros mientras existen viejos que permanecen prisioneros del niño caprichoso y persistente de la infancia no atravesada. Entonces, si nosotros tenemos aquí dos tareas. Una tarea personal y es revisar qué tan niños caprichosos somos, pero a la vez tratar de influir en ese joven, en esa joven, en que busque su identidad. Puede que las cosas que ellos seleccionen no sean de nuestro agrado, pero va a ser las cosas que seleccionen. Hay que confiar también en el tipo de educación que le hemos dado al niño. ¿Qué pasa, como dicen, con este niño o esta niña caprichosa? Juana de Ángeles nos dice de que el desarrollo intelectual no siempre es acompañado del de naturaleza emocional, que es más fácil adquirir el conocimiento intelectual, porque la parte psicológica es más compleja como tal, y necesita una cuidadosa realización personal. Entonces, los niños caprichosos se forman, de por sí ya son espíritus viejos que traen, digamos, que sus tendencias, pero si a eso lo juntamos con atavismos culturales y sociales, en que no los dejamos, digamos, en su etapa de niñez formar su propia personalidad, en que adicionalmente hubo una educación negligente, vamos a crear niños y jóvenes y adultos inseguros, pusilánimes, desorganizados y dependientes. ¿Qué pasa con este
tipo de personas que muchas veces no se dan cuenta de lo que son. Y cuando se lo dicen, toman, digamos que mecanismos de fuga. Otras veces se ocultan. Y otras veces, que es algo que hacemos, se manifiestan a través de celos, de amargura, de rabia, de resentimiento, demostrando todavía ese ser infantil que aún no ha madurado. Por eso les decía esta parte de niño caprichoso, porque niño caprichoso también es cuando hemos sabido manejar nuestras propias emociones, especialmente las negativas. Entonces nos dice de que muchas veces estos niños caprichosos adultos han sido jóvenes que no han podido encontrar esta identidad, que cuando lleguen adultos como tal y forman sus hogares van a repetir exactamente el mismo comportamiento que tuvieron sus padres para con ellos. Y de esta manera están ocultando sus propios conflictos a través de las máscaras de dureza y de insensibilidad. El niño inseguro hace del adulto una persona desdichada que le impulsa comportamientos ambivalentes, inestables e ilógicos. En su interior teme y exterioriza agresividad. Siente necesidad de cariño, pero revela rabia y odio. Necesita apoyo y amparo, pero no obstante huye, se aísla. Sufre la carencia de afectividad y lo enmascara mediante una bien urdida crueldad. Busca comprensión, pero actúa sin clemencia. Todo esto para ocultar el desamor que siente por sí mismo. Además, se adorna con cosas para llamar la atención y busca placeres, pero que no sacian sus hambres y deseos. Dice, en el fondo, odia su propia debilidad de carácter, envidia a los fuertes, detesta a aquellos que le parecen superiores y traba interminables luchas internas en contra de las pasiones propias internas que aún no logra vencer, precisamente porque no las puede identificar. Juana nos dice, esto se puede superar mediante la decisión de reencontrarse y amarse, a enfrentar a su niño interior para hacerlo crecer y realizarse, para de esta manera ayudar al inconsciente sin liberación, a tomar concientización de su realidad como un ser digno. Me detuve precisamente en esta diapositiva porque muchos de los adultos que somos y de los que nos rodean tienen muchas de estas características de este niño caprichoso que aún no se ha sido, digamos que enfrentado. Y el peligro que corren es que como no se ha hecho la tarea, pueden trasladar parte de esas tareas inconclusas propias con malos ejemplos hacia sus hijos, a sus hijas, incluso los maestros hacia sus alumnos, y de esa manera seguir creando un círculo vicioso. Juana nos dice, siguiente diapositiva, que el idealismo debe brotar de lo íntimo del ser y que todo lo positivo debe ser cultivado por los progenitores que deben esas tendencias positivas incrementarlas, ofreciéndole los recursos emocionales y afectivos para que él pueda materializar la aspiración de su mundo. Siguiente diapositiva. Pero así como nosotros debemos estar pendientes de valores positivos, también debemos estar muy, pero muy, digamos que, pendientes de aquellos negativos. ¿Por qué? Porque estos negativos, como tal, que se manifiestan a través del egoísmo, de los caprichos, de los desórdenes morales, es necesario cogerlos, como decía ella, a través del diálogo, de ese trato afectivo y encauzarlo hacia cosas positivas, hacia ideales más prácticos, porque el adolescente está generando energía, y esa energía, como dicen las leyes físicas, la materia y la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, hay que coger todas esas tendencias y ayudarlo en lo que más pueda. Para eso existen, digamos, cuestiones que todos conocemos a través del deporte, del arte, de la ciencia, algo que todo eso que está allí, que está floreciendo, pero de forma, digamos, negativa, pueda trasladarse a cuestiones positivas, porque es que tampoco es que lo negativo no tenga que salir, lo negativo tiene que salir porque precisamente hace parte de esas cosas que tenemos que ayudarlos a mejorar. Siguiente diapositiva. Y nos dice que no debemos ponernos como perros y como tal,
No hacer esas luchas de poder en quejas, no entrar a quejas y lamentaciones de que estoy haciendo todo lo posible y el joven no me recibe nada, no. Ella dice, comience a proponerle, pero sin acusaciones, sin rechazo como tal, ayúdelo a que ese discernimiento comience a manifestarse, que el joven y la chica o la niña comiencen a escoger como tal, para que esa escogencia sea propia y se pueda afianzar mejor en su ser como tal. Siguiente diapositiva. La adolescencia es un periodo de formación y de adaptación que exige mucha paciencia y habilidad psicológica. En el Evangelio según el Espiritismo, en Bienaventurados los mansos de la tierra, está el ítem 7, que es la paciencia. Y nos dice, voy a leer el párrafo, dice, sed pacientes, la paciencia también es una caridad y debéis practicar la ley de caridad enseñada por Cristo, enviado de Dios. La caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres es la más fácil de las caridades, pero hay una mucho más penosa y por consecuencia más meritoria: perdonar a aquellos que Dios colocó en nuestro camino para ser instrumentos de nuestros sufrimientos y poner nuestra paciencia a prueba. Y en el hogar están esos instrumentos. En el adolescente tenemos el interés familiar, buscando lo mejor para él, siguiente, pero también el tutor, el padre, la madre se va a ver, digamos que enfrentado, entre comillas, siguiente diapositiva, al ambiente de grupo, al que él por afinidad digamos que se siente traído como tal. Pero resulta de que aquí hay que tener, digamos, que mucha perspicacia, porque muchas veces adolescentes, con tal de no llamar la atención, se une a esos grupos, con tal de no generar, entre comillas, conflictos con sus amigos, sus compañeros, se anexa a situaciones, digamos, que no son buenas. Por ejemplo, aquí el bullying. ¿Por qué? Porque en el fondo está inseguro y necesita disfrazar esa inseguridad. Lo que hay que ayudarlos es que esa inseguridad a sacarla, a manifestarla, a dialogarla. Siguiente diapositiva. Dice, con la tranquilidad del flujo sexual, mediante la reflexión y el trabajo, a través del estudio y de las aspiraciones superiores que se deben suministrar con cuidado, él o ella comienzan a identificarse con el mundo, con las personas y por fin consigo mismo. Miren eso, todo con tranquilidad, todo a través de la reflexión, del trabajo, todo con, como dicen por ahí, con sumo cuidado, con mucha prudencia. Dice, esa autoidentificación es más lenta, porque es más profunda, prolongándose a toda la existencia, bien orientada por el deber y por las aspiraciones ennoblecidas. Entonces, aquí es donde uno dice, en la adolescencia comienza quién soy, para dónde vengo y para dónde voy. Hay que decirle al joven o a la niña que eso va a ser toda la vida. Y hilando, como dicen por ahí, más delgado, la misma doctrina espírita, a través de San Agustín nos dice, es necesario el conocimiento de ti mismo. Y para que tú logres obtener ese conocimiento en ti mismo, es necesario que todas las noches te preguntes, ¿qué hiciste con tu vida? No tenemos que esperar 10, 20 años para hacer un balance de lo que estamos haciendo, para definir ese quién soy. Si nosotros le mostramos eso al joven o a la niña, con nuestro ejemplo, desde que son unos niños, este proceso se les va a hacer, digamos, que más llevadero. Y a nosotros también, porque nosotros en este momento del tiempo, si tenemos adolescentes en nuestras familias, estamos también en ese autointerrogante, ya, de definir metas a largo y en el mediano plazo. Y para eso hay que, digamos, que hacer un balance de la vida. Es decir, que tanto los padres como los hijos están, digamos, que haciendo un camino muy similar. De pronto en el joven apenas empezándolo, y nosotros, en teoría, un poco más avanzado. Siguiente. Dice, el idealismo se le convierte en un alimento que debe ser ingerido con frecuencia, a fin de que no haya carencia emocional ni pérdida de la identidad en el alboroto de las propuestas sociales, económicas y artísticas. Las ideas buenas se deben alimentar
digamos que con frecuencia, varias veces, para que todo ese medio social en que él todavía se siente inseguro no vaya, digamos, que a orientarlo hacia situaciones que no son las adecuadas. Y nos dice que todo espíritu reencarna para dar continuidad a tareas interrumpidas, pero que también se reencarna para aprender nuevas cosas, para empezar nuevos rumbos. Y nos dice que en la fase de la inseguridad de la adolescencia, toda vigilancia se hace necesaria de modo de poder auxiliar al joven a encontrarse y a definirse en el ideal de la vida, entregándose a él con confianza y perseverancia hasta conseguir la meta ambicionada. Esto nos lo dice Juana de Ángeles. Amelia Rodríguez, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, vamos a 10 minutos. Bueno, vamos muy bien. Amelia Rodríguez, siguiente diapositiva, nos da un consejo. Amelia Rodríguez fue una educadora brasilera del siglo XIX. Ella está en estos momentos en el plano espiritual. Está orientada a su pasión, a su amor en vida, que fue la educación, y hacia otro de sus grandes amores, que fue Jesús de Nazaret. Es una gran investigadora. A través de la pluma de Divaldo Pereira Franco nos ha ofrecido varios libros en donde nos habla de Jesús, pero nos habla de este Jesús educador, este Jesús ejemplo. En el libro Crestomanías de la Inmortalidad nos da un mensaje. Dice con respecto a su hijo. En ningún momento dice edad. Es decir, que puede ser nuestro hijo de un día de nacido hasta nuestro hijo de 99 o 80 años, porque de pronto hay personas de más edad aquí. Nos dicen una serie de consejos. Yo lo dividí en tres partes. Dice el primero: su hijo es bendito aprendiz de la vida. No le obstaculice las lecciones haciéndole las tareas. Su hijo es botón de flor en las verdes ramas de la existencia. No le precipite el desabotonar, disipándole la vitalidad espontánea. Su hijo es discípulo de la existencia. No le cercene la productividad, tomando sobre sus hombros las ocupaciones que le competen. Su hijo es lámpara de luz en crecimiento. No le coloque el óleo viscoso de la adulación, para que no apague la vela donde brilla la llama de la esperanza. Su hijo es fruto en formación para el futuro. No busque recoger antes de tiempo el beneficio que no le pertenece. En esta primera parte nos está diciendo, básicamente, que ese hijo que Dios nos ha puesto a nuestro lado es un ser que debemos acompañar en las diferentes lecciones que va a haber en su vida, pero que no podemos hacerle la tarea. Porque si le hacemos esa tarea, le vamos a cortar sus alas, lo vamos a impedir, como dicen por ahí, volar, adquirir esa experiencia que tanto necesita. Nos dice también que es necesario ver los defectos de nuestros hijos. No siempre la parte bonita, también hay que ver los defectos y ver y encontrar la manera de poderlos auxiliar a mejorar esas imperfecciones. Y también nos dice que nuestros hijos lo que hagan es un beneficio o un acierto que no nos pertenece, sino es a ellos. Siguiente diapositiva. Dice, usted podrá caminar a su lado en el camino estrecho, pero solamente él obtendrá honra cuando consiga llegar al objetivo por sus propios pies. Usted tiene el deber de mostrarle los abismos de enfrente, pero a él le compete contornear los obstáculos y descender las bajadas de la existencia para probar la fortaleza de su carácter. Usted debe suministrarle el pábulo, o sea, la luz del Evangelio, mas a él le corresponde el murmullo de las plegarias en la oración continua de las acciones nobles. Su hijo es discípulo amado que Dios puso al alcance de su corazón enternecido. Sin embargo, su tarea no puede ir más allá de aquel amor que el Padre propicia a todos, enseñando su propio ritmo, corrigiendo en la lucha y educando a través de la disciplina para la felicidad. Muéstrale la vida, mas déjelo vivir. Háblele de las tinieblas, mas dele la luz del conocimiento.
Mándelo a la escuela, mas hágase maestra de él en el hogar. Preséntele el mundo, mas déjelo construir su propio mundo. En esta parte, ella nos dice que una de las alegrías más grandes que existe es que nuestros hijos, nuestros niños, en el caso de los maestros, sus alumnos, obtengan los buenos objetivos de la vida por sus propios pies. ¿Por qué? Porque sabe uno que lo poquito, lo mucho que dio, lo dio con buen amor y el niño lo recibió de esa manera. Ese es un motivo de mucha alegría. También nos dice que es necesario que ellos desarrollen el carácter a través de los obstáculos de la vida. Que nosotros estamos allí para acompañarlos, como para hacer, como decía un compañero mío, las porristas, las animadoras o los animadores para poderlos auxiliar como tal. Pero es necesario que ellos sean los que ganen, como dice el fuego. Nos dice que nosotros debemos darle la luz del Evangelio, pero que es necesario que a través de la oración, y ojo con esto, con el trabajo, con esa oración en acción, que es el Evangelio, que ellos deben también acercarse a Dios. Por eso es que es tan importante el ejemplo. Y nos dice también que debemos mostrarles la vida, pero ellos deben vivir. No tenemos que ser esos padres o esas madres castradoras. Ideas de los hijos y queremos vivir a través de los hijos. Y nos dice también de que es necesario que ellos construyan su propio mundo. Puede ser, va a tomar mucho de lo que haya visto en el hogar, pero va a tomar otras cosas también y va a hacer su propia creación como tal. Siguiente diapositiva. Dice, tómele de las manos y póngalas en el trabajo, enseñando con su ejemplo, mas no le desarrolle la inutilidad realizando las tareas que le competen. Su hijo es vida de su vida que va a vivir en la vida de la humanidad entera. Cumpla con su deber amándolo, pero ejercite su amor enseñándole a amar y haciendo que en el servicio superior él se haga un hombre para que más tarde lo pueda bendecir. Amen su hijo al hijo de todas las madres y amen los hijos de las otras a su propio hijo, para que él honrado por el amor de otras madres pueda ennoblecer el mundo amando a otros hijos. Padre, su hijo es la esperanza del mundo, no lo asfixie en el egoísmo de sus anhelos, olvidándose de que usted vino a la tierra sin él y retornará igualmente a solas, entregándolo a Dios conforme a las leyes sabias y justas de la creación. En esta última parte ya nos hablan, como dicen por ahí, de la parte final. Nos dicen como tal de que enséñale a trabajar con honradez, con disciplina, porque no siempre va a estar a usted. Que las labores en la casa se deben enseñar, pero que otras labores también, especialmente aquellas emocionales también, es decir, cómo enfrentar un duelo, cómo enfrentar una alegría, cómo enfrentar una tristeza como tal, porque esa enseñanza que usted va a darle es lo que él va a absorber. Nos dice esta frase muy bonita, la última, dice, cumpla con su deber amándolo, pero ejercite su amor enseñándole a amar y haciendo que en el servicio superior él se haga un hombre para que más tarde lo pueda bendecir. ¿Quién bendice a quién? Ambos. El hijo bendice al padre o a la madre que le enseñó, que estuvo allí en las buenas y en las malas. Y la madre también bendice al hijo porque le dio la oportunidad de acercarse más a Dios. En vez de amigo o enemigo, porque no sabemos qué tenemos exactamente en el hogar, Dios nos está mostrando el verdadero amor al prójimo, que se manifiesta especialmente en el amor al enemigo. Y nos dice que nuestros hijos, en la última parte, entregándolo a Dios, nuestros hijos físicos, no son nuestros hijos. Son sencillamente seres que Dios pone a nuestro cuidado, porque confía en el padre, en la madre, en la persona a cargo, de que está apto, que es capaz de dirigir ese ser que le ha puesto en ese hogar, en su camino hacia el bien. Entonces allí también hay una confianza de parte de Dios hacia el Padre, hacia la Madre, pero también debe haber un desprendimiento
como tal, una entrega de devolver ese préstamo a Dios con una mejor, como dicen por ahí, en una mejor situación a como nos los entregó inicialmente. Siguiente diapositiva, muchas gracias.